Pero bueno, saludemos al doctor Augusto Tandazo. Es un placer, como siempre, conversar con usted, que nos deja siempre una gran lección y un gran análisis en sus entrevistas. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Siempre para mí es igual un honor estar en Ecuador en directo y con la ciudadanía que escucha este hermoso programa. Así es que aquí estamos a las órdenes. Doctor, el presidente de la República el día sábado salió a través de las redes, a través del Twitter, a justificar un poco lo que había pasado en la penitenciaría del Litoral. Y él dijo que parte de lo que estaba pasando era culpa de la Corte Constitucional porque no le había dado las herramientas constitucionales para controlar la seguridad en las cárceles y la seguridad en el país. ¿Hasta qué punto esto puede ser real, lo que nos dice el presidente de la República? A ver, es un tema muy profundo, no es un tema tan sencillo. Pero es un tema muy profundo donde el presidente Lazo está más perdido que pingüino en Bolivia. Porque no entiende el problema y está como niño rico, haciendo berrinches para que le den la razón en todo, y si no me dan esto y lo de aquí, lo demás acá, yo grito, me boto al suelo y pataleo. Entonces, vamos a verlo al tema. Vamos a ver hasta dónde el presidente tiene razón. Evidentemente, Lazo dijo que no le dan las herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población y recobrar el orden en las cárceles. La Corte Constitucional le contestó de la siguiente manera, que esto fue el primer día del rompimiento. La Corte Constitucional del Ecuador, esto lo contestó con un Twitter, rechaza las declaraciones efectuadas por el presidente de la República, quien ha hecho un llamado de atención a este organismo, pretendiendo así evadir sus propias responsabilidades. Comunicado de la tarde del sábado 13 de noviembre de 2021. El tema está clarísimo. Entonces, no es un temita así nomás. O sea, se abrieron los frentes con, en este caso, con la Corte Constitucional. Pero esto tiene su larga data y necesito un poquito de tiempo para explicarlo. Esto no terminan de entender mucha gente porque la gente razona muy silvestremente. O sea, dicen, sumen todas las fuerzas que hayan para controlar esto. No, es que no es así. El tema es que cada institución tiene sus propias especificidades, su propia formación. Es como que mañana también lo metan al cuerpo de bomberos, que también a ver cómo ayuda a controlar las cárceles. No, pues, o sea, cada quien sabe lo que tiene que hacer en su campo de acción. Esto comienza a dar forma estos disensos de la Corte Constitucional con el gobierno, con el Ejecutivo, ya desde fines del anterior gobierno. Hay un pronunciamiento, es una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 33-20-21, estoy hablando con papeles en la mano, del 5 de mayo del 2021, donde dice, porque voy al grano, respecto de lo que es Fuerzas Armadas, porque ahí está el tema de la discusión. Los estados deben limitar, dice en esta resolución el punto 97, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el enfrentamiento que recibe está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. Luego, en el mismo contexto dice algo que es importantísimo. Es necesario que para el ejercicio de su rol complementario, porque esto es lo que habla la Corte Constitucional, que las Fuerzas Armadas pueden prestar un rol complementario a la Policía Nacional. Dice, es necesario que las Fuerzas Armadas para este rol complementario cuenten con el equipamiento necesario y apropiado para ejercer tal función. Dicha institución no puede utilizar el armamento con el que cuenta para defender la soberanía del Estado. Y pone entre paréntesis, funciones ordinarias, cierra paréntesis, en tareas complementarias frente a los civiles. Entonces, esto ya es muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo que si las Fuerzas Armadas en un estado de excepción colaboran y complementan la acción de la Policía Nacional,
no lo pueden hacer con armas para defender la soberanía del Estado. Quiere decir, en otras palabras, no lo puede hacer con fusiles, ni con metralletas, ni con ese tipo de cosas. Entonces, esto es un pronunciamiento obligatorio de la Corte Constitucional, porque las sentencias de la Corte Constitucional no son susceptibles de recurso alguno. Entonces, ya dejó sentado el tema la Corte Constitucional sobre este problema. Pero viene la nueva sentencia, un dictamen que se dicta el 3 de noviembre del 2021, ya en este gobierno, y fruto del decreto 224 que dictó el presidente ejecutivo precisamente por el tema de las cárceles, en donde voy a leer algunos párrafos que me relevan de cualquier comentario. Esto lo dice la Corte Constitucional con el voto de 6 de sus miembros, y los 3 que emiten el voto salvado son más duros todavía, porque uno puede pensar que no estaban de acuerdo. No, es que no estaban de acuerdo porque para ellos la solución era mucho más drástica. Entonces, ¿qué dice? En lo principal, el estado de excepción tiene un carácter estrictamente extraordinario y su justificación corresponde al Ejecutivo. Luego dice, sobre el mismo tema, se debe demostrar que los medios ordinarios disponibles en el ordenamiento jurídico son insuficientes para lograr los objetivos perseguidos en la declaratoria del estado de excepción. Punto 3.4. Este es importantísimo. La declaratoria de estado de excepción no puede ser indefinida en el tiempo y sus límites temporales y espaciales deben estar estrictamente justificados por el Ejecutivo. ¿Qué está diciendo? Lo contrario de lo que acaba de decir el presidente de la República, cuando dijo que él, si quiere, va a mantener indefinidamente el estado de excepción en las cárceles, o en lo que él considere. Indefinidamente. E incluso llegó prácticamente a amenazar o con una actitud prepotente a enfrentar al Constitucional cuando dijo que él autoriza que las Fuerzas Armadas estén fuera y dentro de las cárceles. Fuera y dentro, cuando la Corte había sugerido que trabajen en el perímetro, pero no dentro de las cárceles. Luego dice en el numeral 35, el régimen ordinario, o sea, lo normal, otorgado a la función ejecutiva, se circunscribe a un catálogo de prerrogativas, facultades y competencias que permitan ejercer en coordinación con otras instituciones la toma de decisiones en materia de seguridad interna. Punto 46. Es claro que la función ejecutiva dispone de un amplio aparataje para llevar a cabo sus deberes constitucionales y legales para brindar seguridad a sus ciudadanos de manera ordinaria. Entonces, luego, ¿qué es lo que dice en esta sentencia? Como regla general, las Fuerzas Armadas tienen a su cargo el servicio de seguridad externa y conflicto armado. Su preparación y actividad se enfoca a la defensa, por lo que la protección y control de civiles no forma parte general de su entrenamiento. Luego en el 80, y esto es otro golpe que le da al presidente, esta Corte considera importante recordar que en la sentencia número 33-2021 se determinó que el uso progresivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas debe observar estándares internacionales. O sea, se les refiere a los principios básicos sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, que esto lo establece las Naciones Unidas. Entonces le está diciendo, no es un temita, en pleno momento donde el presidente dice que va a presentar un nuevo proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza. La Corte le dice, pero eso tiene que someterse a estándares internacionales. O sea, le está avisando que se viene un problema. Punto 83 de la sentencia. La actividad de las Fuerzas Armadas deberán centrarse en colaborar y complementar las actividades de la Policía Nacional. Y deberán, aquí esto es clarísimo, lo que le está diciendo la Corte, dónde deben trabajar las Fuerzas Armadas. Deberán reforzar las actividades de su competencia como son la actividad y control de zonas de seguridad de fronteras, áreas reservadas de seguridad, protección de sectores estratégicos y las funciones de control de armas, municiones y explosivos. Entonces, el tema está clarísimo. Lo que le está diciendo no es que usted va a ordenar, por ejemplo, que se metan a las cárceles. Eso no es una zona en donde pueden ellos centrarse en colaborar. Entonces, está abierto los fuegos. Lo que pasa es que
y voy a seguir leyendo, no es que con esto termino. Lo que pasa es que los medios de comunicación tradicionales esto no lo destacan. Entonces la gente cree que no pasa nada. No, está abierto los fuegos entre la Corte Constitucional y la Presidencia de la República. Luego dice en el 91 algo que es un tapaboca para el gobierno. Por otro lado, dice, esta Corte considera que el desbordamiento de criminalidad por el que atraviesa el Ecuador es consecuencia de múltiples problemas sociales y económicos que enfrenta el país, entre ellos los altos niveles de pobreza, la ausencia de fuentes de trabajo formales y etc. cosas que dice, los cuales demandan políticas integrales de seguridad ciudadana y de profundo contenido social. O sea, le está diciendo, trabajen las causas, no trabajen los efectos. Luego en el 93 de este dictamen, dice, no entender las causas del auge delictivo es tener una visión reduccionista. Esto es durísimo contra el gobierno, que va de confrontar los factores criminológicos que de no ser tratados se volverían reiterativos los estados de excepción, lo cual no es posible constitucionalmente en un régimen democrático. Luego dice, medidas ordinarias, etc. cosas. En suma, esto es el pronunciamiento, pero el voto salvado. El voto salvado lo exponen y lo expresan tres miembros de la Corte Constitucional. Carla Andrade Quevedo, Daniela Salazar Marín y Ramiro Ávila Santamaría. Ellos son mucho más duros, o sea, ellos no están de acuerdo con lo que acabé de leer, que ya es durísimo. Porque ellos en el fondo lo que dicen, que el Estado debe limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a la Policía Nacional en el control del orden interno. En el punto 38 dice que el decreto 224, esto es durísimo, le está diciendo, por eso es que ya voy a hablar de la bronca de Hernán Salgado con el presidente. El decreto ni siquiera intenta justificar por qué la medida extraordinaria de movilización de las Fuerzas Armadas para actuar de forma complementaria a la Policía Nacional en el control del orden interno es idónea, proporcional y necesaria. En consecuencia, la Corte debió declarar el incumplimiento de los requisitos materiales dispuestos en el artículo 123. Por eso es que en el 39 de este voto salvado dice, siendo coherentes con los dictámenes de la Corte Constitucional, emitidos en el marco del control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, se debió declarar la inconstitucionalidad del decreto por falta de fundamentación e incumplimiento de los requisitos materiales establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y al final dice que no puede dejar de advertirse que en el contexto de la expedición del estado de excepción se anunciaron jornadas de protestas ciudadanas por diversas causas y que reiteramos, dice, que el estado de excepción es una institución que debe ser tomada. Esto es una bronca ya interna dentro de la Corte Constitucional, que un poco dice, yo no estoy de acuerdo con los 6, porque tenemos que ser más serios. O sea, los 3 son más duros, los del voto salvado, porque dice, reiteramos que el estado de excepción es una institución que debe ser tomada en serio, tanto por el presidente de la República como por la propia Corte Constitucional. Entonces, una consulta. Solamente déjeme terminar el último paso. Y no puede ser utilizado, o sea, el estado de excepción, como una herramienta para enfrentar problemas que requieren medidas estructurales, como es el incremento de la actividad delictiva del país. Entonces, allí está, Carlita, en suma, la posición de la Corte Constitucional, que es una posición durísima, durísima, que esto generó el enfrentamiento que se produjo luego entre el presidente de la Corte Constitucional con el presidente de la República. Entonces, queda claro que no es correcto que las Fuerzas Armadas ingresen a los pabellones, sino tan solo en el perímetro. Doctor, en el perímetro. Yo tengo una inquietud. Sí. Si el presidente de la República ordenó este lunes que las Fuerzas Armadas y la policía ingresen al centro penitenciario, porque no hubo otra decisión de la Corte, no hemos tenido otra decisión de la Corte que le haya autorizado el ingreso de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué no lo hicieron el día viernes? ¿Por qué no lo hicieron el día viernes? ¿Quién? La policía y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no ordenaron lo mismo el viernes?
porque ya se produjo la ruptura entre el presidente de la República y el presidente de la Corte Constitucional en la reunión de las autoridades. Entonces ya el tema, o sea, ya está abierto el frente. Es un frente abierto. Por Dios, esto era titular de primera página para todos los periódicos. O sea, hay un choque de trenes entre el presidente de la República y la Corte Constitucional, lo cual quiere decir que está en la cuerda floja ¿quién? No la Corte, sino el presidente. ¿Y qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿A quiénes en este caso le siguen los lineamientos? Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Las Fuerzas Armadas tienen que someterse al régimen constitucional, a la Constitución de la República, y dentro de la Constitución de la República a los dictámenes que son de obligatorio cumplimiento de la Corte Constitucional, que es el órgano creado por la Constitución y por la ley para el control constitucional, y sus sentencias son de obligatorio cumplimiento, y el que no acata las sentencias comete desacato, y eso es un delito y se tienen que ir presos. O sea, el tema es grave, el tema no es sencillo. No es que no le hago caso. Pero aparentemente parecería, lo digo doctor, que hay un sometimiento de las Fuerzas Armadas hacia el gobierno. Bueno, que sigan nomás, pero cuando les caiga encima alguna situación grave, entonces yo tengo algunos años de experiencia, Carlita, y aquellas personas que no saben escuchar, después están llorando y viendo quién les ayuda a resolver su problema. O sea, el tema es clarísimo, ellos no pueden estar al margen de lo que resuelva la Corte Constitucional. Por eso es que ahora me va a entender Carlita y Jaime, por eso es que renunció el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Porque como que deben haberle dicho a la familia, ve hijito, presenta la baja y retírate porque te vas a meter en un lío de Padre Señor nuestro. Doctor, presenta la baja. Y aquí doctor, no vas a y hacer la gran pregunta es, ¿y quién sostiene a la comandante general de la policía, Tanya Varela? El gobierno. Pero si usted me permite y si tenemos tiempo, ustedes me van a decir si tienen tiempo, me gustaría leer unos 5 párrafos, 5 de un montón de párrafos. O sea, son 129 páginas, pero leer 5 párrafitos de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia. Vamos. Para que el ciudadano ecuatoriano no crea que es un tema en el Ecuador donde se pelean como perros y gatos y que por eso es que en el Ecuador no entendemos las cosas. Entonces, porque de esas cosas debe entenderse el presidente de la República, que el Ecuador no es una isla. ¿Qué dice el 319? Bueno, no voy a ir citando con precisión. Este documento que es importantísimo, dice, la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, ha documentado que la disolución y represión de la protesta social, y esto es importante verlo para el tema de protesta social, ocurre muchas veces en el marco de estados de excepción, que incluyen la suspensión de garantías fundamentales. Ante manifestaciones de malestar social o conflictividad interna, los estados tienden a recurrir a la suspensión de las garantías para así autorizar el despliegue de las fuerzas militares para reprimir rápidamente la amenaza al orden. Luego, ¿qué dice? En el mismo sentido, esta comisión ha sostenido que los estados de excepción deben ser reservados exclusivamente para casos realmente excepcionales, situaciones de extrema gravedad que pongan en peligro la vida de la nación, no de un grupo particular, de la nación. Para las demás situaciones se debe adoptar medidas administrativas corrientes. En la región, dice, se ha dictado la suspensión de garantías en diversos supuestos que limitaron severamente los derechos de sus participantes con fundamento en supuestos de emergencia que no se adecúan a los estándares interamericanos. Algunos estados suelen declarar el estado de excepción en las jurisdicciones o zonas en las cuales se desarrollan manifestaciones, posibilitando, de acuerdo al marco jurídico interno, suspensiones de los derechos en las formas de garantizar las armadas. Esta comisión entiende que en tanto formas legítimas y protegidas del ejercicio de distintos derechos de la convivencia democrática, las protestas y movilizaciones, cuando expresen malestar social, no pueden usarse como justificación para la declaratoria de estados de emergencia, ni para establecer otras formas de suspensión de los derechos. El control de las perturbaciones, será función orientada a la seguridad pública y no a la seguridad del Estado.
Entonces, de esto podría hablar unas 3 horas siquiera, sobre lo que consta en este documento. Siquiera unas 3 horas. Entonces, en concreto, el Ecuador no es una isla y Doctor, está viniendo precisamente... Perdón Sí. que lo interrumpa. Se ha anunciado que del 1 al 3 de diciembre va a venir una comisión de derechos humanos a un poco analizar cuál es el tema de la crisis carcelaria por estos enfrentamientos. Desde la última revuelta de octubre que hubo, ellos no venían. ¿Qué cree usted que va a manifestar el gobierno? ¿Que este es un ajuste de cuenta entre bandas y que no tiene responsabilidad? Porque ellos tendrán en este caso que exponer cuáles son las razones, los criterios, fundamentar y poner a las órdenes todas las instituciones para que se abra esta investigación. Pero ¿qué cree usted que alegue el gobierno? Porque ellos no dicen nada, ellos simplemente dicen que esto es un ajuste de cuentas por disputa de territorios. Lo que va a decir la presidencia o el gobierno va a decir que este tema es un tema de Correa y que un tema viene de atrás. O sea, ellos nunca dejarán de reconocer que ya están en la presidencia y que tienen que asumir sus propias responsabilidades. O sea, no lo van a decir, pero sí. Como que le funcionó a Moreno ese discurso que era culpa de Correa. Este gobierno lo sigue aplicando, pero pregunto yo, ¿qué planes hizo este gobierno para mejorar la situación carcelaria del país? Llevan 5 meses de gobierno, lamentablemente nunca presentaron un plan que sea contundente y que haya mejoras en el tema de seguridad. Hemos visto cómo el señor coronel Fausto Cobo el día de ayer dijo que incluso se expresó mal de los trabajadores de los centros de rehabilitación social del país, que no sirven para la maldita sea. Hoy tiene una denuncia, creo que a esta hora están poniendo una denuncia a los trabajadores en Quito. Así es. O sea, el tema está gravísimo. El tema está grave, pero todavía no he llegado al corazón del problema. Todavía no he llegado al corazón del problema. Falta un poquito nomás, pese a que no tengo la tacita de café que ustedes tienen. Pues cuando venga a Guayaquil, lo esperamos con ese café. Café pasado. Pero con bolones de verde. Por supuesto. Por supuesto que sí. Claro, tiene que ser con Doctor, bolones de verde. Permítame saludar a alguien que se convirtió en un aportante del programa hace unos minutos. Deme un segundo nada más. Quiero decir el nombre de esa persona. Mary Ecuador. Gracias a Mary Ecuador por ser Mary, parte del muchísimas Super gracias. Chat. Y que sigan participando los demás amigos que están conectados en nuestro canal de YouTube. ¿Ya puedo seguir? Por supuesto. Miren esto. A ver, esto yo tengo que decirlo con la fuente que lo dice, porque como esto es parte de una información que nace de este medio digital La Posta, yo cito con nombre y apellido. La Posta debe tener sus fuentes de información. Entiendo que deben tener justificación, tienen que tener respaldo. Y La Posta señala lo que pasó en la reunión a la que concurrió el presidente de la Corte Constitucional con otras autoridades y conjuntamente con el presidente de la República. Y dice lo siguiente, y esto lo dice La Posta, que le ha dicho al presidente que cualquier atentado contra los derechos humanos podría convertirse en un crimen de lesa humanidad. Por ahí comenzó hablando Hernán Salgado Pesantes. Luego le dijo, yo creo que a usted no lo están asesorando bien. Posteriormente, inmediatamente le dijo, yo tengo 80 años. Hay gente aquí, o sea, en la reunión que tenían, que tiene 40 años y creen saber lo que yo no sé. ¿A quién se estaba refiriendo? Posiblemente a Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, que dicho sea de paso le está haciendo meterlas y andar hasta el cuello al presidente en varios temas. Luego dice, no hay necesidad de que entren los militares, que esto ha dicho Hernán Salgado, porque la policía tiene la capacidad y el amparo legal suficientes para actuar en el sistema carcelario. Y finalmente que le ha dicho al presidente está mal asesorado porque lo están haciendo cometer errores y debería pensar en dejar de estar rodeado de adulones. Si esto es así, como dice La Posta, o sea, ya el frente está abierto. Y que se paró el doctor Hernán Salgado Pesantes y que salió de la reunión y no se quedó a la famosa reunión de las autoridades. Entonces el tema no es tan así sencillo. Ahora, fruto de esta reunión, el presidente sale
y da esa cadena nacional el lunes a las 8 de la noche, donde mete las de andar hasta no sé dónde. O sea, es por eso digo, parece que el doctor Salgado tiene razón en aquello de el asesoramiento incompetente que tiene en materia jurídica. Porque el presidente, entre la locución que dijo, que tipificarán el nuevo delito de, comillas, autoría por dominio de organización. Y que, primera cosa, que esto lo tipificarán como un nuevo delito. Entonces, está en la luna pues, el presidente. Perdonen que sea tan directo, pero no tengo más remedio. El artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal contempla todas las formas de autoría en materia delincuencial, todas. Y dentro de esas clasifican autoría directa, autoría mediata y coautoría. Dentro de la autoría mediata, o sea, el que no ejecuta directamente las cosas, está en el literal de el quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. Señor presidente de la República, el tipo penal ya está contemplado en la ley, pues, en el código. Entonces, ¿qué es lo que usted está planteando? ¿Cómo es que le hacen meterlas de andar? Yo recuerdo otras épocas donde a un presidente le hacían meterlas de andar así. No llegaba la noche el funcionario, sino que inmediatamente lo cesaba. ¿Por qué no lo pueden hacer meterlas de andar de esa manera? Y luego le hacen decir algo que es brutal. Dice, comillas, es decir, los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices. Y entonces, ¿quién les redactó esto? Porque él leyó, pues, con el teleprompter. ¿Quién les redactó esto? Los cómplices no cometen los delitos, no son autores de los delitos. O sea, los jefes de las bandas no les pueden autorizar cometer los delitos a los cómplices. Los cómplices facilitan o cooperan con actos secundarios anteriores o simultáneos en la ejecución de una infracción penal. O sea, a quienes ordenan cometer el delito es a los autores directos. Pero los cómplices son colaboradores, no son autores. Entonces le hacen decir esto y el presidente no tiene otro remedio que hacer una fe de ratas en un Twitter que tampoco se la pudo sacar, porque en el último caso dice, es decir, los jefes de las bandas también pagarán por los delitos que ordenen cometer. Doctor, este es el delito de autoría por dominio que manifestó el presidente. Así es. Autoría por dominio de la organización, que es lo mismo, es exactamente lo mismo que el poder de mando en una organización delictiva, que está en el Código Orgánico Integral 22. Pero mire usted, hace una fe de ratas el presidente a las 21:55 del mismo día, porque alguien le aló las orejas, le dijo, te jalaste. Y entonces dice, le corrige de esta manera, es decir, los jefes de bandas también pagarán por los delitos que ordenen cometer. Punto. Pero le quitó a sus cómplices, porque era una barbaridad. Estaba diciendo, pero ya lo dijo. Y luego dijo que cambia esta redacción de tipificar un nuevo delito de autoría por dominio de organización, por ampliaremos y aplicaremos la teoría de autoría por dominio de organización. A ver, ampliaremos y aplicaremos. O sea cambia la figura ya. Diciendo que ya existe. Entonces dice ampliaremos. Tal vez quieran, para justificar la metedura de pata, quiera agregarle alguna frasecita a esa frase, a ese tipo de delito. Y dice, y aplicaremos. A ver, ellos no pueden aplicar. O sea, el presidente está más perdido. Él no puede aplicar esta teoría. Los que pueden aplicar la teoría son los jueces, en función de la investigación que realizan los fiscales. O sea, él no tiene la más remota idea de cómo funciona el Estado con sus instituciones. Entonces, ese es parte de los problemas que estamos viviendo en el Ecuador. Parte de los problemas que estamos viviendo en el Ecuador. Que no lo tiene claro. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta y si no, quiero tratar el tema de... Pero estas declaraciones el presidente las hace en una reunión donde se encontraba pues la fiscal general, el gobernador y muchas otras personas que conocen el derecho. Sí, pero a ver, el derecho lo conocemos y se supone que lo conocen, pero estamos en el Ecuador, Carlita, no se olvide de eso. En el Ecuador hay una rica comida, lindos paisajes, pero a nivel institucional estamos realmente en la edad de piedra. Fíjese usted que están trabajando este rato
en la aprobación de un modelo de contratación petrolera, que es el modelo de participación, que funciona en base a porcentajes, cuando la producción hidrocarburífera está calificada como un servicio público en el artículo 326, numeral 15 de la Constitución, y al ser un servicio público, tiene que funcionar en base a tarifas. Estamos en el Ecuador y están violando la Constitución a las 12 del día de cualquier día. ¿Y qué pasa con el Ecuador? Si esto es tierra de nadie. Entonces, ese es el gran problema, pero el tema no termina allí, Carlita. Puede pedir otra tacita de café porque esto todavía falta un poquito. Listo. El vocero presidencial Carlos Gijón, esto es de Ripley, dijo en declaraciones de la mañana del 15 de noviembre del 2021 que le extrañaba que en este momento político en que hay un informe que habla de un estado de conmoción social y que se pide la destitución del presidente en base a este informe, se haya dado esta masacre. O sea, está queriendo decir, dice que ocurrida en las cárceles era, comillas, para cometer un acto terrorista que conmocione a la nación como ha ocurrido para acusar al gobierno de esta masacre. O sea, decir que para esto se justifique que hay conmoción. A ver un ratito. Este es el gran problema de este gobierno. De este gobierno creo que no nos vamos a olvidar nunca. Y el artículo y el decreto 224 que lo firmó el presidente de la República, donde dice, declaras estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días por el tema del aumento de la actividad delictiva. Estamos en conmoción. No es que por lo que pasó en la cárcel a última hora, estamos en conmoción. Estábamos en conmoción. Entonces, ¿y por qué incluso en este momento? Y esto es grave, en este momento, que incluso esto ya venció el 18 de septiembre. Ojo, a ver, aquí viene un tema bien profundo, porque ustedes no solamente lo entrevistan a Augusto Tandás, y tienen que tener claro esto para cuando les caiga a alguna otra persona. El presidente dictó estado de excepción por 60 días. Y los 60 días vencían hoy, 18 de noviembre. Hoy. Pero la Corte Constitucional le recortó, con el dictamen del 3 de noviembre, le recortó el estado de excepción por solo 30 días. Entonces esto ya venció, está venciendo justamente ahora, 18 de noviembre. Entonces, ¿cómo es que sigue movilizando a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es que hoy, por ejemplo, siguen, no se olvide que son 60 días, y en 60 días se cuentan también todos los días, pero sigue movilizando a las Fuerzas Armadas? Pero el estado de conmoción ya lo decretaron. Pero además, Carlos Gijón trata de dar a entender esto como que esto se presentó por un poco creado políticamente la conmoción de las cárceles, el tema de la matanza en las cárceles. Y Francisco Huerta Montalvo, al corazón, en un conversatorio realizado en Teleamazonas, dijo, aquí hay una vinculación respecto del crimen de las cárceles. Aquí hay una vinculación político-delincuencial y no solo una lucha de bandas por territorio. O sea, yo de fiscal general lo llamo ese rato a decirle, a ver, venga señor, siéntese y explíqueme. Aquí hay una vinculación político-delincuencial. ¿Qué pruebas y tiene? Según Huerta, sí. Le decía, ¿qué pruebas tendrá el señor para que haya dado esas declaraciones? No, a veces no tienen pruebas, sino acercarse al gobierno a ver qué cae. Y luego dijo, entre comillas, existe la intención de provocar, a ver, esto es gravísimo, existe la intención de provocar una conmoción interna que justifique precisamente el informe de la comisión que plantea la conmoción como causal de destitución del gobierno. Esto es gravísimo, porque más o menos está diciendo que los que han hecho el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales tienen la intención de provocar una conmoción interna para justificar la razón de ser de ese informe. O sea, le está diciendo a Pachacuti y le está diciendo a UNES que más o menos ellos son los que han articulado estos enfrentamientos en la cárcel. O sea, es que en el Ecuador ya la lengua no la tienen controlada la gente. Dicen cualquier cantidad de barbaridades. Pues esto no puede ser, no puede ser. Pero el tema no queda solamente allí, sino que el tema se complica por otro tipo de cosas también que las voy a señalar. Doctor, pero recordemos también que
al mismo tiempo el consejero, el vocero presidencial, habla de una presunta vinculación del presidente Lasso con las empresas de propiedades offshore en paraísos fiscales. Esa parte se nos estaba pasando. Que por eso es que hay una desestabilización. ¿Quién dice eso? El mismo vocero presidencial que vincula el tema de los atentados que hay o las masacres en la cárcel o acá en Guayaquil con este tema de los Pandora Papers. Claro, lo vamos a analizar porque tengo una perla que comentarles sobre el tema Pandora Papers, una perla. Eso lo vamos a analizar inmediatamente que termine el tema del informe de las cárceles que presentó la Comisión de Seguridad de la Asamblea. A ver, aquí vamos a comenzar por lo siguiente. El Pleno de la Asamblea Nacional, el 30 de septiembre del 2021, con resolución número 030, dispone, es importante, a ver, por favor pónganme atención porque esto sirve para todo el análisis del tema. Artículo 1, dispone la comparecencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ante el Pleno, al fin de que informe sobre el tema de la seguridad ciudadana a nivel nacional. O sea, esto es importante, ¿por qué? Porque la Asamblea está diciendo, ¿quién tiene a su cargo el tema de la seguridad ciudadana? Es la ministra de Gobierno. Porque si no, ¿por qué no le llamaron a otro ministro o a otro personero? A nivel ministerial me refiero. Artículo 2, dispone la comparecencia del director del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes SNAI, ante el Pleno de la Asamblea, a fin de informar sobre el Sistema Nacional de Rehabilitación Social y los amotinamientos ocurridos en los últimos 3 meses. Artículo 3. Disponer la comparecencia de la Comandante General de Policía, General Tania Varela, y del Jefe del Comando Conjunto, Vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa, a fin de informar sobre el tema de seguridad ciudadana a nivel nacional y la seguridad fronteriza. Entonces, clarito está diciendo el Pleno, estos son los cabezas de los que tienen que responder. Pero luego, en el punto 5 de esta resolución, dice esto, y esto no se cumplió, y esto no lo dice nadie en el Ecuador. Porque los medios, al menos, sacan cualquier información desconectada de lo que realmente hay. ¿Qué es lo que dijo la Asamblea en el punto 5? Requerir a la Comisión Especializada de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que de conformidad con lo expuesto en tal artículo de la Ley de la Función Legislativa, entonces aquí viene el temita, realice una investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país por cuanto la emergencia en el ámbito de la seguridad está causando grave conmoción social por los hechos de conocimiento público. Repito la parte importante. Realice una investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria. O sea, actuación de funcionarios públicos. ¿Qué es lo que hace en el informe que presentan ayer ante la Asamblea Nacional, que lo aprueban, la Asamblea Nacional? Es un lavatorio de manos, porque dice, se concluye que durante el periodo analizado, este es 2016 al presente año 2021, existe en general responsabilidad directa de la y los servidores públicos con competencias constitucionales y legales específicas y concretas frente al sistema de rehabilitación social, al sistema judicial y a la Rectoría de Derechos Humanos. Y esto es quienes actuaron en calidad de, entonces cita, ministras o ministros de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, secretarias o secretarios nacionales de Derechos Humanos, integrantes de directorios de organismos técnicos de rehabilitación social, presidentas y así. No le dijeron que le cuenten al Pleno de la Asamblea Nacional cuáles son las instituciones o los organismos o los ministerios o las secretarías encargados. Lo que le pidió la Asamblea es que diga a los funcionarios públicos, eso tiene nombre y apellido, Augusto Tandazo o Carlita o Jaime. O sea, tiene nombre y apellido. Diga cuáles son los funcionarios públicos que no han sabido actuar para prevenir y resolver la crisis carcelaria. No me dé la lista de determinadas instituciones. Y dentro de las instituciones que dice este informe, no se refiere al Ministerio de Gobierno, porque dice ministras o ministros de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Entonces viene el tema, o sea, y la ministra de Gobierno, ¿para qué la llamaron a que informe?
Porque en este momento está centrado el tema de seguridad en el Ministerio de Gobierno. Entonces, es una barbaridad, o sea, porque en el aire, ahora sí, a que la prensa, los editorialistas, la gente que hace opinión, comience a cazar cuál de los que han ocupado estos cargos es el responsable. Doctor, ahí están las consecuencias. Las consecuencias sería de haber eliminado el Ministerio de Justicia. O sea, no hay nadie realmente que quiera asumir la competencia y aquí se están tirando la pelota entre todos. Es que tiene que haber habido un estamento del Estado. Pero bueno, de todas maneras, estas funciones se han ido subsumiendo hacia el Ministerio de Gobierno. Pero ahí no termina el tema. Sino que es un tema grande, porque este documento, para que ustedes tengan una idea, el informe de la Comisión de Seguridad tiene 606 hojas. Pues no es un tema tan chiquito. Es un tema que hay que leerlo con calma y ir a encontrar dónde están las perlas. Pero aquí viene algo que lo hago público ante usted, ciudadanía, para que digan si esto tiene algo de coherencia. En el fondo, primero que les encargan que todo lo investigue la fiscalía, el otro, el de acá. Entonces, ¿qué? ¿Te mandaron el problema para que tú digas, tengo la papa caliente, que lo investigue la fiscalía? A ti te dijeron que investigues. Y si no, tienen que decir, no somos competentes, no tenemos conocimiento, estamos en otro país viviendo. Pero hacer un informe para decir que los demás tengan que hacer este tipo de investigaciones, tiene sentido. Pero entre las recomendaciones quiero leer la 8 y la 28. La 8 dice, recomendar a la Contraloría General del Estado realizar una auditoría de gestión a las autoridades cuyas responsabilidades se ha identificado. Si no se ha identificado ninguna responsabilidad. Lo que se ha determinado es únicamente los nombres de cargos, pero no de personas. No se ha determinado concretamente quiénes son los responsables. Es un poco tome y verá usted a quién dispara. Pero el segundo es terrible, lo que está en la recomendación 28 del informe. Y yo me pongo en los zapatos, porque en esto el Ecuador no madura. Se recomienda a la Contraloría General del Estado la realización de una auditoría del sistema de gestión penitenciaria y evaluar su funcionalidad, de acuerdo a los requerimientos de información necesarios para una eficiente herramienta de gestión y con los distintos criterios señalados en las conclusiones de este informe, las disposiciones de la Corte Constitucional, el reglamento del sistema de rehabilitación social, los criterios establecidos en estándares internacionales y los necesarios para el proceso de formulación y ejecución y evaluación de la política pública. En caso de no cumplir con los requerimientos técnicos, se recomienda el diseño, o sea, que la Contraloría haga un diseño y contratación de un nuevo sistema. Entonces viene el tema. Ustedes consideran, porque yo conozco esto desde dentro, ustedes consideran que la Contraloría General del Estado, sus personeros que tienen, obviamente, yo no voy a decir que son ignorantes, tienen una formación en lo que es control de uso de recursos públicos, cómo ha funcionado los sistemas de contratación en función de las leyes de contratación, de los reglamentos dictados, las normas de auditoría gubernamental, pero que conozcan sobre una auditoría de gestión de un sistema penitenciario. O sea, dejen de molestar la vida. O sea, ¿cómo puede ser que la Contraloría tenga que hacer este informe y que si concluye que el sistema no funcione, haga un nuevo diseño? Pero, o sea, ¿qué va a hacer la Contraloría? ¿No será que de pronto hay una mala expresión? Porque ellos hablan de en qué se invierten esos recursos asignados a las penitenciarías, a las cárceles, porque vemos que definitivamente en tema de infraestructura, en tema informático, no hay nada. Entonces, ¿en qué se invierten esos recursos que el Estado da para las cárceles? Quizás una mala expresión. No, yo estoy leyendo textualmente la recomendación. Porque no está hablando de recursos, está hablando de auditar el sistema de gestión penitenciaria y evaluar su funcionalidad. De acuerdo a requerimientos de información de la Corte Constitucional, no tiene nada que ver con el tema de uso de recursos, del reglamento del sistema de rehabilitación social, que lo conozco en detalle, de los criterios establecidos en estándares internacionales, que es donde dicen cómo deben ubicarse los presos en función de peligrosidad. Y luego que si esto no está funcionando, se recomienda el diseño y contratación de un nuevo sistema. O sea, esta es la pepa del informe, un poco diciendo cómo está funcionando el sistema penitenciario nacional.
Contraloría no nos puede decir obviamente eso porque no son expertos. ¿Quién podría hacer un informe para saber si el sistema funciona, no funciona o recomendar esos cambios? A ver, sobre esto podría, primero que la institución matriz que debe trabajar en estos temas, debería ser la Policía Nacional. Porque el sistema de guías penitenciarios, eso fue un invento que se lo armaron hace muchos años que nunca funcionó. La policía tiene que estar inmersa dentro de este tipo de actividades, que no entiendo por qué la sacaron de las cárceles. Porque la policía tiene una cantidad de herramientas, el policía más que la policía, la persona policía, para poderse conectar con un sistema de información integrado de la Policía Nacional. Voy a poner un ejemplo. Un policía está cuidando el ingreso de gente a la cárcel, de gente que va a visitar a los presos. Pero como es gente que tiene una formación, debería tener una formación respecto de gente peligrosa, gente que está fichada, gente que tiene problemas. En este momento disimulo tomar una foto, mandarle a un compañero de criminalística de la policía y decirle, dame viendo esta persona quién es. Le hace esperar a la otra persona como que no hay cupo todavía para entrar. Y le dicen, mira, si estás ante un caso de una persona peligrosísima, es fulano de tal, Eso no puede ser un guía penitenciario. Porque el guía penitenciario tiene una relación de control y de inserción dentro de la Policía Nacional. Es como cuando les quitaron a la policía el control de los aeropuertos, en la parte de migración. O sea, cuando alguien, digamos, porque yo he visto cómo trabajan. Un compañero le dice al otro compañero policía de diferentes áreas, de diferentes unidades, le dice, ayúdame porque sé que en estos días va a venir una persona o va a salir una persona. Sus datos son estos, su foto es esta, tenla en algún sitio y si ves algo, por Dios, llámanos, haz lo que quiera, detén algo, el procedimiento para llegar y capturar a esa persona. La persona que está manejando es una persona civil, que no tiene conexión con la policía. Lo mismo es cuando lo sacaron a los policías de las calles de controlar el tránsito. El policía que controlaba el tránsito muchas veces estaba disfrazado de policía de tránsito para cumplir otro tipo de funciones. Respecto de la movilidad de delincuentes y de gente que tiene este tipo de actividades. Le pusieron a los policías municipales. ¿Qué sabe un policía metropolitano de un carro X y de una persona que maneja ese carro? Porque no tiene por qué saber que esa persona está involucrada en un tema. Entonces, a la policía es la que tiene que volver a las cárceles. Ahora, la policía puede pedir apoyo internacional para poder diseñar un sistema más apropiado, pero que no vea solamente con el control de las cárceles, que ya sabemos que el control han fallado en lo elemental. En lo elemental. Lo elemental lo puede hacer cualquier persona. Sacar a los presos de uno en uno, hacer que se le haga un cacheo que se llama, para ver que no tenga ni una aguja en su cuerpo, hacer una limpieza de toda la cárcel para que con detectores de metales, incluso saber si hay armas escondidas, luego reubicar a los presos de acuerdo a lo que dice el reglamento del sistema de rehabilitación social, que no se lo cumple, porque no hay dinero para las cárceles, y en este momento, para vergüenza del país, para hacer algún trabajo parche sobre las cárceles, acaba el gobierno de contratar un crédito con el BID de 45 millones de dólares para hacer este tipo de trabajos en las cárceles. Hasta para eso necesitan crédito externo. O sea, estamos en una situación deplorable en Ecuador. O sea, no tenemos dinero para nada. Entonces, en base a esto, volverlos. Pero si a los pocos días que vuelven, comienza otra vez otra balacera, no dicen nada, y a los 5 días de esa balacera, vuelven a morir 68 personas, ¿qué es lo que pasa? Está pasando algo gravísimo ahí dentro. Entonces, el tema es sumamente grave. ¿Sí estamos oyendo la entrevista? Que sí, doctor. Ya, entonces, es sumamente grave porque, Carlita y Jaime, en este año han habido 328 asesinados en las cárceles, en este año. No estoy hablando del 2020 ni del 2019, 18 y detrás. 328 asesinados. Cuando ya se produjo el asesinato de las 116 personas, era como para ya decir, pongan las barbas en remojo. Recuerden cuando lo mataron al testigo, al israelita, no tanto testigos, sino uno de los autores del tema de la venta de medicinas con sobreprecio, en el caso Bucarán, y lo mataron dentro de la cárcel.
O sea, esto es tierra de nadie ese tema. Doctor, y las demandas que se le van a venir al Estado, porque ha muerto gente que ya tenía sus boletas de excarcelación, gente que no tenía sentencia, y gente por distintos otros delitos que realmente no tienen nada que ver con el tema del narcotráfico, el sicariato. Todos estos pueden traer demandas al Estado, porque el Estado es el responsable de velar por la seguridad de los privados de libertad. El Estado es el custodio de las personas privadas de la libertad, custodio. O sea, el Estado es responsable de toda persona que ingrese a un centro de detención. Pero viene el tema, porque esto ya lo dijo el presidente en la rueda, en la cadena nacional. Dijo que le instruía al Consejo de Participación Ciudadana que haga un relevamiento de información para proceder a esto de las reparaciones integrales. Pero viene el tema, ¿qué vamos a pagar todos los ecuatorianos por eso? Porque si el Estado paga, pagamos todos. Esto tiene que haber derecho de repetición, porque eso es lo que decía un poco, haciendo un parangón a lo que decía Gabriel García Márquez. Es una crónica de un asesinato anunciado, de una masacre anunciada. O sea, porque que me digan que los cogieron en curva y hubo un amotinamiento, ya, ok. Pero viene el segundo, viene el tercero, viene el cuarto, viene el quinto, ya. Y al sexto recién reacción. Entonces, ¿quién tiene que responder? Las personas con nombre y apellido, que esto es lo que debía haberse centrado la Comisión de Seguridad de la Asamblea, en especial en el tema de lo sucedido en el 2021. Porque lo del 2021 es lo más grave dentro de todo lo que ha pasado en las cárceles. Y entonces, ir a decir, estas son las instituciones que han tenido que ver, el ministerio tal, tienen que ir a nombre y apellido, pues, un lavatorio de manos. O sea, el informe es bueno en términos conceptuales, porque yo ya me lo leí anoche, en que hasta no sé qué horas y en esa vaina. Pero ya cuando llega, o sea, es lo que decimos vulgarmente Carlita Aro y Jaime de la Cruz. O sea, es como cuando decimos esto, cacarean y no ponen huevo. O sea, cacarean en el informe lleno de una cantidad de conceptos, son buenos, no digo que son malos. Pero a la hora de decir, bueno, pero ¿quiénes son los que fallaron al Estado y le fallaron a la sociedad? Entonces no hay la gente que le falló al Estado, ni a la sociedad. ¿Quiénes son? Los que ahora siguen diciendo cómo hay que hacer las cosas cuando no pudieron manejar esta crisis, cuando estaban en una reunión festejando el aniversario de los marines de Estados Unidos mientras se producía este problemón. O sea, están más preocupados de quedar bien con las actividades de la Embajada Americana. Entonces, todo esto es grave, porque no se tocó, y para vergüenza de la Asamblea, se aprobó esto con 131 votos, este informe, pero que en las recomendaciones es difuso respecto de las responsabilidades. Porque al final, ¿para qué hicieron semejante trabajo? Para volver a decir que la Contraloría y la Fiscalía analicen el tema. Bueno, bueno, nosotros tuvimos a Javier Jurado en días pasados y efectivamente ni la misma comisión estaba segura de quién tenía que asumir esta responsabilidad, porque después de que se eliminó el Ministerio de Justicia, simplemente las competencias se fueron difiriendo para diferentes lados, pero no hay una entidad en firme que se haga responsable de eso, y ahí es la parte de volver esa institucionalidad que se necesita. Así es, totalmente de acuerdo con usted, Carlita. Pero permítame destacar otra perlita. Verá esta perlita es hermosa. Dice el Código Orgánico Integral Penal, en lo que no entendió el presidente Lazo y que ahora entiendo que ya lo ha de entender, el artículo 42, que responden por autoría mediata a los jefes de la organización delictiva. O sea, si usted sabe que Juan Piguave es jefe de una organización delictiva, pues tiene que ir preso. Porque no es que es jefe y punto. Jefe porque esa organización ha cometido delitos. Porque si no es una organización de beneficencia, es una organización deportiva, es para cualquier otro tipo de cosas. Entonces, fíjese esta resolución que toma el presidente en la cadena nacional, que va a convocar a destacados y respetables ecuatorianos para que medien entre las bandas. Pero mediar entre las bandas es conversar con los jefes de las bandas. No van a conversar con los payasos, sino con el jefe del circo. ¿Pero qué? Se van a entrevistar con aquellos que son sujetos activos de la infracción que deben estar presos, los jefes de las bandas, para pedirles un acuerdo de convivencia pacífica al interior de los centros de privación de libertad.
O sea, es como decir más o menos que vayan a conectarse, si viviera todavía, con Pablo Escobar, y que le pidan que diga a sus bandas que no hagan relajo dentro de las cárceles. Pero si ya lo contactan a Pablo Escobar, tienen que meterlo preso, para que tengamos una idea de lo que planteó el presidente. Entonces, ¿qué van a hacer esos destacados y respetables ecuatorianos? Ponerse en contacto con delincuentes para pedirles que haya un acuerdo de convivencia pacífica. O sea, no entendieron nada de nada de nada. Y no están hablando con una monja de la caridad, están hablando de jefes de organizaciones delictivas, que es justamente lo que él habla de la autoría de este tipo de delitos, de autoría inmediata. Entonces, esto es grave, grave porque se sigue viendo que no entienden las cosas. Y dice que se mantendrá la coordinación entre la policía y las Fuerzas Armadas. El día de hoy, o máximo mañana, ya no hay estado de excepción. Estamos en estado de excepción. Tendría que dictar hoy otro decreto de estado de excepción. Pero ya la Corte Constitucional le dijo que no le prorrogaba este tipo de cosas a futuro. Entonces va a venir un choque de trenes allí. Y mientras la Corte le dice, por eso esto es matemático. La Corte de 60 días le recorta 30. Y el gobierno dijo que va a pedir 30 días más. O sea, le está recortando. Si vuelve a pedir 30 días más, quiere decir que le vale un comino lo que dice la Corte Constitucional. Pero va a llegar un momento del choque de trenes donde esto tenga que dirimirlo la Asamblea Nacional. Ya en otro tipo de cuestiones mucho más graves respecto de este tema. Entonces, la situación realmente es, y esto no lo destacan los medios de comunicación, porque no les interesa para más o menos que la gente tenga una claridad respecto de lo que está pasando en el Ecuador en este tema. Entonces, esto es grave, pero también hay que decir una cosa, de una vez, y porque hay que recalcarlo una y mil veces para que no se olviden. Y esto lo dice Gijón, que más o menos se armó esta trifulca para crear una situación de caos, para de esa manera configurar una conmoción. Si la conmoción está creada con el decreto de Lazo, primero. Segundo, está creada desde que la Asamblea, con resolución del 3 de noviembre, instrumentó el encargo de que se investigue el tema del 3 de octubre, me parece que fue, 3 de octubre, que se haga el informe del encargo, el informe de Pandora Papers, ¿a quién? A la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Por qué? Porque se ha generado una seria conmoción interna. O sea, ya no es un tema de que posiblemente estamos 7 de octubre del 2021, es la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, porque se ha generado una seria conmoción interna. Entonces, el Pleno del 7 de octubre dice hay una seria conmoción interna. El presidente, en decreto del 18 de octubre, hay una conmoción interna. Y luego creen que con esta trifulca en la cárcel, recién se ha presentado la conmoción interna. O sea, están más perdidos que pingüino en Bolivia, pues. Porque ya la conmoción interna está declarada por el Pleno de la Asamblea, por el presidente de la República. Entonces no es un tema de que la Comisión de Garantías ha creado esta figura de la conmoción. Sí, lo que son reactivos frente a lo que hizo ya el Pleno de la Asamblea. Entonces pongamos en orden las fechas, las cuestiones. Ahora, lo que pasa, doctor, es que en el tema de Pandora Papers, unos asambleístas tiraron la piedra y ahora escondieron la mano. Pero claro, pues, ¿no ve que respecto de esto, el tema más grave es este? En el caso de Cabascango, el caso de Cabascango es clarísimo. Cuando le pregunta, perdón que cite la fuente, cuando Jimmy Jairala le pregunta en un café con JJ y le dice, ¿ustedes recomiendan la destitución del presidente? Y dice, no, nosotros no recomendamos la destitución. Oye, Cabascango, ¿qué crees? ¿Somos locos los ecuatorianos? La recomendación número 1, la primera recomendación del informe, dice que el presidente ha incumplido lo dispuesto en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. ¿Y eso a qué lleva? Pues el 130 de la Constitución es destitución por la muerte cruzada. O sea, ¿qué crees? ¿Que estamos locos? Y entonces, que no ha recomendado. Y comienzan a aparecer, no, sobre esto hay más material para hablar sobre este tema.
entre lo que hablamos la semana pasada y lo que estamos viendo ahora, se presentó Andrés Vallejo, el dueño de la Izquierda Democrática, aquí están las declaraciones de él. Se presentó Andrés Vallejo ante el diario El Comercio. Y entonces pretendió que somos un país de desmemoriados. Porque ¿qué es lo que declara en este dato de prensa del 15 de noviembre del diario El Comercio? El momento mismo, dice, en que se nombró una comisión que no era la que correspondía para conocer este tema, ya se vislumbraba que había una intención de causar un problema político. A ver. ¿Quién le encarga a esta comisión que analice? A la comisión que él dice que no era la que le correspondía. Los asambleístas de la Izquierda Democrática, ¿acaso que solamente son la gente la gente del correísmo o de otras fuerzas? Aquí tengo la lista: Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira, Luis Marcillo, Egner Recalde, Lucía Plasencia, Javier Santos, Yesenia Guamaní, la segunda vicepresidenta, y así. Los demás miembros los demás asambleístas, todos los asambleístas, con excepción de Tiel Zambrano. Entonces, ¿qué le pasa a Andrés Vallejo? ¿Qué cree que estamos en dónde? Desconectados de la realidad. Dice, en el mismo momento que se nombró una comisión que no era la que le correspondía. O sea, ahora no era, pero ¿por qué no le correspondía a la comisión de fiscalización? Porque sabemos que ahí hay intereses mutuos entre quien dirige esa comisión de fiscalización y el presidente Guillermo Lasso, y todos lo sabían y estaban de acuerdo. Aún así, el presidente de la comisión de fiscalización ha hecho personal un informe que ya nos decía la economista María Fernanda Astudillo, lo ha enviado a todos los asambleístas. A ver, esto me lleva a que desglose nuevamente el tema. El Gobierno Nacional, en comunicado oficial del 6 de noviembre del 2021, comunicado del Ministerio de Gobierno, dice que la comisión ad hoc, así le llama la Comisión de Garantías Constitucionales, no tenía competencias legales para fiscalizar. Entonces, le voy a demostrar con poquísimas frases, con poquísimas citas que sí tenía. Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se refiere a las comisiones especializadas permanentes. Dentro de ellas está la Comisión de Garantías Constitucionales y la Comisión de Fiscalización. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, en lo que respecta a la Comisión de Fiscalización, dice el artículo 21, que tendrá a su cargo los procesos de fiscalización que el Pleno de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa le asignen. O sea, si el Pleno le asigna, siga adelante. Si no le asigna, aguántese. O sea, en este caso que hizo el Pleno de la Asamblea, le encargó a otra comisión. Entonces vamos a ver qué dice el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Le corresponde la fiscalización y control político a las y los asambleístas, a las comisiones especializadas, no dice a una sola comisión, a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución y Y el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que sin perjuicio de lo previsto, el Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa podrá requerir a una de las comisiones especializadas o a la Comisión de Fiscalización y Control Político, o sea, el Pleno tiene la alternativa de por dónde ir, la investigación sobre la actuación de cualquier funcionario público de las distintas funciones del Estado. O sea, podía encargarle a la Comisión de Fiscalización, como podía no encargarle. Porque podía encargarle a cualquier comisión especializada este tema. Y esto es lo que hizo exactamente el Pleno de la Asamblea. Entonces no hubo ningún tipo de irregularidad respecto de este tema. No hubo ninguna irregularidad. Pero entonces no puede decir el gobierno es una comisión ad hoc. Y luego Andrés Vallejo es que se nombró a esta comisión que no era la que le correspondía. Pero firmaron pues tus coidearios. Firmaron. O es que estaban queriéndolo. Escúcheme, Carlita y Jaime. O es que estaban queriéndolo poner en la cuerda floja, en el filo del precipicio al presidente, para luego presionarlo, chantajearlo y decir, nosotros te podemos salvar. ¿A cambio de qué? De que nos des una de las tetas de la vaca. Y luego dice, no se puede poner al país a pocos meses de cambio de gobierno, a pocos meses a un cambio de gobierno en una situación de posible destitución del presidente. Si la Constitución nos dice que durante los 3 primeros años se puede dar la destitución del presidente, ¿dónde dice que no se puede poner a pocos meses
en peligro de una destitución al presidente. Porque se te ocurre a ti, Andrés Vallejo. Luego dice, hay grupos políticos que no ven otra manera de solucionar los problemas judiciales que tienen, sino con la desestabilización. Se refiere a UNES, entiendo. Pero, ¿y por qué votó la izquierda democrática sobre esto? Y luego plantea que no ve otra fórmula que no sea archivar este informe y que no se puede seguir alrededor de esto manoseando las cosas. O sea, Andrés Vallejo, ¿qué crees que somos pendejos en el Ecuador? Reclámales a tu gente que firmaron a favor de esta resolución del Pleno, de que se ha generado tiempo, está redactado en el indicativo del verbo, lo cual quiere decir que refleja situaciones objetivas, no conoce el castellano este pobre hombre. Se ha generado, ya es un tema objetivo, real, una seria conmoción social. Y esto es antes de todo el tema, pero viene el tema, esto firmó la izquierda democrática, y obviamente pues hay casos que son de Ripley, como el de Luis Almeida Morán, que ya lo citamos la vez anterior, como el caso de Quesada, pero permítanme trasladarles la perla más chévere que hay dentro de esta intervención. Esto sí es de campeonato. Esto sí es de campeonato. El presidente de la República medio saltó el tema de Pandora Papers, se manejó con la Contraloría y comenzó a mandarle información, porque sabe que la Contraloría, con algún tipo de presión en las teclas, le pueden sacar del problema y después decirle, ahí está, la Contraloría dice que yo no tengo nada. Y entonces, primero se le chispoteó, como dice el Chavo del Ocho, se le chispoteó. Porque en la comunicación que manda la Contraloría dice que el 23 de diciembre del 2020, que es la fecha de inscripción que dice que es la fecha de inscripción de la candidatura presidencial, no tenía relación de propiedad con el Banco Banisi, ni los fideicomisos Breton Trust y Liberty Trust. A ver, la inscripción de la candidatura fue el 23 de septiembre, papito, no el 23 de diciembre del 2020. 23 de septiembre, 3 meses antes. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué crees? ¿Que nos vamos a confundir? Porque es el mismo 23. Pero luego, esto es lo de campeonato, y espero que esta partecita, esto que voy a decir, se haga una especie de corte, porque esto es lo más importante. Dice que adjuntó certificados apostillados y traducidos, emitidos, dos tipos de certificados. Emitidos, el uno por Trident Trust Company, que en calidad de fiduciario, comillas, esas frases de Guillermo Lazo, da fe de que no tengo ni tuve derecho de propiedad o control en Breton Trust y Liberty Trust. A ver, ¿quién te está dando el certificado de buena conducta? Tu broker, el que te maneja la plata. Si no es una institución del Estado norteamericano, pues, como podría ser una United States Securities and Exchange Commission o algún tipo de entidad de Estados Unidos o de Dakota del Sur. O sea, trae en tu broker, el que te maneja la plata, que es conocidísimo este broker, porque se coloca la plata de mucha gente y saben darle opacidad y esconder bien el dinero. Y sucede que este broker, que trabaja para ti, es el que da fe de que no tienes propiedad ni control sobre Breton Trust y Liberty Trust. Y luego dice que ha adjuntado también a la Contraloría certificados apostillados, pueden tener hasta el sello del Papa Francisco, emitidos por la firma Sucre, Arias y Reyes, en calidad de agente residente, comillas, en los que se da fe de que desde antes del 23 de septiembre de 2020 no consto como accionista directo o indirecto ni como directo dignatario de Banisi S.A. y Banisi Holding S.A. Que la firma que trabaja para ti, a la que tú recurres, una firma privada, es la que va a dar fe en un proceso de la Contraloría de que no tienes nada que ver con Banisi S.A. y Banisi Holdings. O sea, esto es de campeonato. Esto es de campeonato. Esto es ya, o sea, ahí sí ya se pasó. Ahí ya se pasó. Porque incluso si sacara un certificado público, tampoco sirve. Y voy a explicar por qué. Vamos a poner un ejemplo que esto no le otorga la firma esta panameña ni la firma Trident Trust. Y alguien del Estado le dice, certifico que el señor Lazo no es propietario ni de Banisi Bank, ni de Banisi Holdings, ni de Breton Trust, ni de Liberty Trust. Perfecto. Eso tampoco lo saca del problema. Porque él puede ser no propietario directo, pero puede ser propietario indirecto.
que es lo que habla la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017. O sea, propietario indirecto. Que los bienes estén camuflados y puestos a nombre de los hijos, como es el caso de Banis International Foundation, de lo cual no dice nada por si acaso. Doctor, justamente ya yéndonos un poco a finalizar esta entrevista por cuestiones de tiempo, la economista María Fernanda Astudillo, que fue nuestra primera invitada, nos manifestaba que dentro del informe que envía pues el asambleísta Fernando Astudillo, manifiesta que efectivamente estas empresas y bienes en paraísos fiscales están a nombre de los hijos y recomienda que traigan estos dineros al Ecuador. Entonces, hay un grado de consanguinidad en primer grado, me corrige usted, ¿no? Entonces, ahí ya involucra directamente al presidente de la República. Ya, pero le hago una pregunta, Carlita. ¿Esto dice Fernando Villavicencio o Fernando Astudillo? No, Fernando Villavicencio en el informe... Usted dijo Fernando Astudillo. Perdón, entonces. Es que la gente se puede confundir. Por supuesto. Es en el informe que hizo Villavicencio sobre el tema. El informe personal que manifestó hace un momento la economista María Fernanda Astudillo, donde ella justamente dice, nos está dando la razón. Sí, pero no solamente es eso, sino que cometido una infracción, ya está cometida. Pues hay cuestiones que no se pueden resolver a posteriori, no se pueden resolver. Eso es lo que se llama en derecho, para alguien que esté o escuchándome, alguien que conozca derecho. Las infracciones subsanables de las no subsanables. O sea, si había una prohibición expresa sobre esto, no lo puede subsanar después de otra manera. Porque es más o menos para que la gente me entienda. Alguien se pasó el semáforo, oye, para que no te hayas pasado el semáforo, da retro y ponte atrás. Ya no te pasaste el semáforo. No, ya te pasaste el semáforo. Es un hecho consumado. Pero además, lo que tenían que responder los hijos es, porque esa es la defensa que hace Lazo y que hace la gente de Lazo. Es que mis hijos son emancipados. Claro, pueden ser recontra, súper emancipados. Pero el problema es, ¿de dónde sacaron el dinero para constituir, por ejemplo, Banis International Foundation? De lo cual no dice nada Lazo, porque él habla de Banissi Bank y de Banissi Holdings, pero no habla de Banis International Foundation. ¿De dónde sacaron el dinero? ¿O es que pueden ellos, con Banis International Foundation, adquirir más o menos el 50% del Banissi Bank? ¿Y de dónde sacaron la plata? De la plata de Papito, pues. Entonces, propiedad indirecta es un problema y en propiedad directa es otra. Y se defiende Lazo diciendo que le han certificado sus brokers que no es propietario, en este caso propietario directo, de estos bienes. Primero, esa certificación no sirve para un comino. Y segundo, así tuviera una certificación del Estado, tampoco sirve. Porque esto es justamente lo que califica la ley de declaraciones patrimoniales juramentadas. Que si una declaración patrimonial no calza con la verdad de los hechos, porque hay dinero que ha sido escondido a través de la gente dentro del parentesco, esto se llama testaferrismo. O sea, aquí pueden haber el cometimiento de 4 delitos: testaferrismo, perjurio, defraudación tributaria, evasión fiscal. Si el Ecuador si es un Estado de Derecho. Y si no, como ya se pegaron a la teta de la vaca, después verán cómo arreglan este tema y bien, gracias. Y un tema que es importante, Carlita, antes de que se acabe el tiempo. Hay que presionar en términos de opinión pública. No estoy hablando de otro tipo de presiones. Para que la presidenta de la Asamblea Nacional ponga en conocimiento del Pleno el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Porque está poniendo otros temas en conocimiento del Pleno. Pero esto es vital para el Ecuador. ¿Por qué? 30 Porque días primero, tiene. Nos manifestaban que 30 días tiene para poner a conocimiento del Pleno en la Asamblea este informe. Vamos a contar el tiempo a ver si se da. No, es que no solamente es eso, sino que ella es Pachacuti, no se olvide. A ver, tiene hasta 30, pero no quiere decir que no lo puede mandar ya. Es un tema de interés nacional, primer tema. Segundo, ¿por qué es importante que mande? Porque ella es Pachacuti. No nos olvidemos, ella es Pachacuti. El informe lo firma gente de Pachacuti. Y Pachacuti la otra semana tiene reuniones con el presidente de la República para ver en qué cede y en qué no cede en sus pretensiones, en sus pedidos, que no son pedidos para todo el país, son fundamentalmente temas de interés
étnico y de los grupos de ellos. Entonces, es como quien diciendo, si se porta bien Lazo la otra semana, vemos qué trámite le damos a este tema. No, esto tiene que ir primero, porque en esto no tiene que haber cálculos. Esto tiene que ir a tratarse en la Asamblea Nacional, porque es un tema de interés ciudadano. Así lo dijo la resolución del 7 de octubre del 2021 del Pleno de la Asamblea cuando le encargó a la Comisión de Garantías que analice este tema. Entonces, esto tiene que tratárselo ya, si es de interés ciudadano. Los que no se tome todo el tiempo. Porque esto necesitamos saber, para no dar la oportunidad de que se manejen los acuerdos debajo de la mesa y obtengan una cantidad de beneficios y prerrogativas respecto de este tema. Entonces, para eso es importante que esto cuanto antes vaya a la Asamblea Nacional, para que se lo conozca, incluso para que la gente vea cómo se comportan los actores, aquellos que perdieron la memoria y de pronto se volvieron amnésicos de un momento a otro, aquellos que aprobaron la resolución del Pleno de que esto era una seria conmoción social y que ahora se preguntan, como Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática, que deberíamos preguntarnos si hay una seria conmoción y por qué aprobaste el informe donde dice que hay una seria conmoción social. O sea, aquí le están tomando el pelo a Raimundo y todo el mundo, pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar, porque esto es educación política. Así es, mi querido doctor, no nos vamos a dejar, vamos a estar muy al tanto de lo que pase en este informe y lo vamos a invitar a usted incluso para analizar cuál es la decisión que se toma en ese pleno de la Asamblea en torno a este informe que debería de ser, por supuesto, muy transparente, muy frontal. Quiero, en honor al tiempo, agradecerle, bueno, nuestro querido licenciado de la Cruz ha tenido que salir a atender un tema emergente, pero le dejó un agradecimiento y un saludo muy especial. Vamos a estar muy atentos, como usted nos decía, de estos temas, de ver realmente qué es lo que muestra este informe y sobre todo, quiénes son los que levantan la manito a favor o en contra o quiénes esconden esa manito. Gracias, Carlita. Un saludo a Jaime, en todo caso está muy bien representado por usted. Y nos estamos viendo para seguir hablando de este país que claro, vivimos una situación muy delicada en lo legal, en lo económico, en lo social, pero aquí no nos aburrimos porque cualquier día aparece cualquier disparate y le quieren tomar del pelo al Ecuador, pero para eso estamos, para desnudar la información y para hacer lo que los medios de comunicación masivos no lo tratan, no dicen ni pío del fondo de los problemas, porque no les interesa denunciar la bronca entre la Corte Constitucional y el presidente. Pero así estamos para decirles, señores, el presidente está desacatando decisiones de la Corte Constitucional y eso trae como consecuencia la destitución del presidente. Delito de desacato. Entonces, gracias, Carlita, que pase bien y nos estamos viendo, Dios mediante, y si ustedes lo consideran adecuado, la próxima semana. Así es, mi querido doctor, muchísimas gracias. Esas fueron las expresiones del doctor Augusto Tandazo, analista político y experto energético.